En el centro de la India, un lago sagrado podría albergar una conexión entre los humanos y la vida extraterrestre. En la frontera norte de España, una estación de tren fue un nexo para traficar con secretos nazis. Y un remoto bosque californiano podría estar ocultando a la bestia más huidiza del mundo. Seguidme a estos y otros lugares de leyenda, donde, al rascar la superficie, desvelaremos el tesoro o el terror que acecha dentro. Me llamo Josh Gates. He viajado millones de kilómetros y explorado más de 100 países. La pared se está desmoronando. ¡Se está derrumbando! Y mis destinos favoritos tienen historias increíbles que contar. Estas son las historias y secretos de esos lugares legendarios. A veces hay que viajar lejos para encontrar lugares donde ocurrieron horribles tragedias. Otras veces, estas ocurren en tu propio jardín. En Virginia Occidental, un manicomio en el corazón de un pequeño pueblo se convirtió en una casa siniestra de dolor y terror, donde un doctor sádico hizo que sus pacientes perdieran la cabeza. El manicomio del Picahielo. Situado en la meseta de los Apalaches, Weston, Virginia Occidental es el típico pueblo rural estadounidense. Si el típico pueblo tuviera un manicomio famoso por algunos de los procedimientos médicos más terribles de la historia. Con su terreno de 269 hectáreas, el imponente manicomio Trans-Allegheny es el mayor edificio de piedra cincelada a mano en Norteamérica. Cuando se inauguró en 1864, los primeros propietarios querían unas instalaciones avanzadas en las que se tratara a los pacientes psiquiátricos humanamente. Pero las condiciones empeoraron y los tratamientos extraños e inhumanos lo cambiaron todo. La familia de Rebecca Jordan Gleason compró el edificio en 2007 con la intención de restaurar la estructura y dejarla en su estado original. Se construyó con varias salas que se retraían para que a cada paciente le diera bastante el sol. Creían que la luz del sol tenía un efecto curativo para los enfermos mentales. Con sus 22.500 metros cuadrados, el manicomio debería albergar cómodamente a 250 pacientes. En 1880, antes de acabar todos los edificios, el hospital ya acogía a 700. No es fácil saber por qué se llenó tanto. Los registros oficiales muestran más de 80 motivos por los que internaban a la gente. Iban desde pereza a asma, pasando por indigestión y política. Vaya, yo habría tenido problemas. Además, el manicomio ofrecía dinero a quien dejara allí a un paciente. No solo había muchos pacientes metidos en cada habitación, sino que ni siquiera tenían camas propias. Y docenas de pacientes compartían un único retrete. Por lo que los investigadores sospechan que las condiciones del manicomio hacían enfermar a los pacientes. A principios de los años 50, había 2.600 pacientes en el manicomio. Uno de ellos era Berta Klebinger, que fue internada por su familia. Berta Klebinger fue una paciente que entró aquí en 1954. Parece que pudo padecer esquizofrenia. Se sometió a varios tratamientos diferentes durante sus 6 meses de estancia. El primero debió de ser la hidroterapia. Básicamente cubrían al paciente con unas sábanas, le ponían en una bañera y le sumergían. El agua a 10 grados circulaba alrededor del paciente y este básicamente entraba en hipotermia. A otros pacientes los encadenaban a las paredes y los encerraban en pequeñas jaulas durante horas o incluso días. Pero ninguna de esas técnicas funcionaba para calmar los brotes de Berta, así que los celadores pasaron a otro método: la terapia de electroshock. En la terapia de electroshock, no se sabía cuánta electricidad había que suministrar al paciente. Así que a menudo les hacían convulsionar, les rompían los huesos y magullaban a los pacientes.
En cuestión de días, Berta volvía a estar desconsolada. Había tocado fondo, o eso creía. El personal del psiquiátrico había intentado todas las terapias de la época, pero no habían curado su esquizofrenia. Eso significa que llegaba el momento de un procedimiento prometedor pero controvertido, llevado a cabo por su mejor doctor, Walter Freeman. A principios de los años 50, Freeman viajó por todos los Estados Unidos de hospital en hospital, ofreciendo sus servicios especiales de salud mental. Él llamaba a ese viaje Operación Picayelo. Enseguida verán por qué. Freeman llegó al manicomio Trans-Allegheny afirmando haber desarrollado una cura milagrosa para las enfermedades mentales. Se llamaba leucotomía prefrontal o lobotomía. Y Freeman la llevó a América desde Portugal, donde había sido inventada por un neurólogo ganador de un premio Nobel. La lobotomía es un procedimiento que consiste en cortar las conexiones del córtex prefrontal del cerebro. Freeman decía que curaba la depresión, la esquizofrenia y otras enfermedades. También solía acabar con la personalidad y el intelecto del paciente. Pero él creía que había que resignarse a ello. Entre 1952 y 1955, cerca de 800 pacientes de Virginia Occidental se sometieron a lobotomías. El propio Freeman llevaba a cabo muchas de esas intervenciones, usando la herramienta que consideraban más eficaz, un picayelo. Walter Freeman estaba considerado un artista. A menudo realizaba estas lobotomías en teatros enormes. También era conocido por no lavarse nunca las manos. Y muchas veces no usaba guantes, ni ningún tipo de mascarilla ni nada mientras llevaba a cabo estas operaciones. Los resultados de su procedimiento revolucionario, aunque poco higiénico, eran regulares, por no decir otra cosa. Algunos pacientes se recuperaban, muchos quedaban en un estado vegetativo y el 17% morían poco después. Pero hasta aquellos que se recuperaban tenían que volver a aprender habilidades básicas. A pesar de sus protestas, las enfermeras llevaron a Berta hasta el quirófano de Freeman. Este le golpeó con el martillo en la cabeza justo encima del ojo. Después empezó a moverlo. Berta Klebinger murió un mes más tarde de encefalitis, una inflamación del cerebro. En 1954, la lobotomía y muchos de estos procedimientos ya estaban de capa caída. Hoy tenemos medicamentos psicotrópicos para combatir esos síntomas. Freeman siguió ejerciendo hasta 1967, cuando un paciente murió en su quirófano y finalmente le retiraron la licencia. Hoy se le recuerda sobre todo por las vidas que destrozó. El manicomio Trans-Allegheny cerró sus puertas oficialmente en 1994 y la familia de Rebecca lo compró 13 años más tarde. Esperan reformar las instalaciones sin eliminar del todo su pasado trágico. Lo que pasó en estas instalaciones tiene que recordarse. Si no lo recordamos, estamos condenados a repetirlo. De las montañas de Virginia Occidental recorreremos 6.000 kilómetros hasta las montañas del norte de España, donde no hay uno, sino dos lugares que pudieron haber escondido la reliquia más sagrada de la cristiandad, el Santo Grial. Visitaremos un castillo y unas minas de oro, y contaremos la leyenda de los guardianes del Grial, que cayeron a manos de un rey avaricioso. Pero ya sabéis lo que dicen. El karma es muy... bueno, ya lo sabéis. El tiempo de los templarios. A 350 kilómetros al noroeste de la capital de España hay un extraño paisaje lunar de riscos rojizos conocido como las médulas. Puede parecer obra de la naturaleza. En parte fue obra del hombre como resultado de un épico proyecto de ingeniería. Hace 2000 años, los romanos barrieron estas colinas en busca de oro, creando la mayor mina de oro del mundo. De este laberinto de túneles, 60.000 esclavos extrajeron más de 771 toneladas de oro, trabajando durante 2 siglos y medio.
Tras la caída de Roma a mediados del siglo V, las médulas quedaron abandonadas. Pero algunos investigadores opinan que en la Edad Media, el control de esta mina pudo haber pasado a los poderosos hombres de este castillo cercano. Este es el Castillo Templario de Ponferrada, el cuartel regional de una orden elitista de monjes guerreros que le sonará: los Caballeros Templarios. Cuenta la leyenda que los templarios no solo continuaron extrayendo oro en las médulas, sino que también usaron su laberinto de cámaras como escondite para el Santo Grial. Estamos en el siglo XII. Un grupo de guerreros que solo rinden cuentas ante Dios prometió proteger a todos los peregrinos y fortalezas cristianas. Conocidos como los Caballeros Templarios, se embarcaron en una serie de guerras religiosas que llamaron cruzadas. Mediante donaciones de devotos, los templarios amasaron una enorme fortuna que protegieron con uno de los primeros sistemas bancarios y de crédito de la historia. Se sigue creyendo que durante sus viajes a Tierra Santa, los templarios pudieron haber desenterrado el Santo Grial y llevarlo en secreto a España. Estamos en el Castillo de los Templarios, en Ponferrada, una de las fortalezas templarias más al oeste y remota en Europa. Hay quien cree que los Caballeros Templarios llevaron a su cuartel de Portugal el Santo Grial. La mina de oro de las médulas está solo a 16 kilómetros de distancia. Ana cree que si los templarios explotaban esa mina, la habrían considerado un escondite ideal para la reliquia más sagrada de la cristiandad. Un escondite fácil de proteger. En caso de que los Caballeros Templarios hubiesen querido esconder aquí el Santo Grial, lo hubiesen podido hacer, ya que disponían de multitud de escondites. Los romanos extraían el oro excavando túneles larguísimos, como el que estáis viendo. A través de torrentes, reventaban la montaña por dentro, una técnica muy destructiva. Pero aunque los Caballeros Templarios usaran estos túneles para esconder con éxito el Grial, el destino de esa reliquia peligró cuando los cruzados pasaron de ser héroes a villanos. En 1307, a pesar de los grandes esfuerzos de los templarios, las cruzadas fracasaron. Sin embargo, consiguieron amasar una fortuna. Mientras, las cuentas bancarias de los monarcas se agotaban, y estos se vieron obligados a pedir préstamos a los templarios. El rey Felipe IV de Francia se encontraba muy endeudado, pero no quería pagar. Su solución fue tan simple como despiadada. En vez de escribir el equivalente medieval de un cheque, escribió una orden de detención. Encarceló a los peces gordos de la orden, incluido a su gran maestre, Jacques de Molay, acusado falsamente de herejía. Al final, de Molay acabó ejecutado públicamente en 1314. Ardió en la hoguera. Y cuenta la leyenda que mientras le consumían las llamas, de Molay lanzó una maldición mortal al rey. 8 meses más tarde, en un bosque francés, Felipe disfrutaba de un día de caza y el destino acabó con él. El rey sufrió un infarto. Y si eso no fuera suficiente motivo para temer la venganza de un caballero santo, todos los herederos masculinos de Felipe sucumbieron en una década, poniendo fin a su estirpe real. En cuanto al destino final del Santo Grial, ¿quién sabe? Si los Caballeros Templarios realmente lo trajeron a este remoto castillo y acabaron escondiéndolo en algún lugar de la mina de oro de las médulas, no se han encontrado restos de él. Hay muchísimas posibilidades. Puede que los caballeros se llevasen el Santo Grial, que nunca haya estado aquí, o que haya estado en algún momento de la historia y ahora no esté, quién sabe. También puede ser que lo encontremos en cualquier momento. Yo diría que las pruebas son más teóricas que tangibles. Pero me encanta pensar en la posibilidad de que este magnífico escenario pudiera haber sido el escondite de la reliquia más legendaria de la historia. De España nos dirigimos 8.700 kilómetros al oeste,
a lo más profundo del bosque del norte de California. Fue cerca del tranquilo pueblo de montaña de Willow Creek, donde dos amigos capturaron imágenes de una criatura peluda, bípeda y parecida a un simio que tal vez conozcan como Bigfoot. Hay quien cree que fue un hallazgo científico fundamental y otros que fue un fraude legendario. Pero crean lo que crean, ese es el lugar donde una historia local se convirtió en una obsesión internacional. El patio de Bigfoot. A 370 kilómetros al noroeste de San Francisco, en California, está Willow Creek, un pueblo tranquilo con un apodo que pone los pelos de punta: la capital mundial de Bigfoot. Se conoce así porque ha habido más de 430 avistamientos de esa criatura en la zona. Nos encontramos en Willow Creek, frente al mundialmente famoso Museo de Pie Grande. Es la meca de Pie Grande y también la meca de quienes creen en su existencia. Aunque sean pintorescos, los alrededores de Willow Creek no eran un lugar legendario. Hasta que llegaron Roger Patterson y Bob Gimlin el 20 de octubre de 1967. Y grabaron lo que hoy se conoce como la película de Patterson y Gimlin. Empezó con Roger Patterson, un vaquero del este de Washington y un fanático pionero de Pie Grande. Un día Patterson se encontró a un viejo amigo, Bob Gimlin. Le enseñó una huella de Pie Grande y le contó algunas historias sobre los avistamientos para que los creyera. Pero Bob Gimlin no se lo tragaba. Patterson le dijo a Gimlin que había leído una historia en el periódico sobre posibles huellas de Bigfoot vistas en un camino de leñadores de una zona remota de California. Le pidió a Gimlin que le acompañara a peinar el bosque protegido de Six Rivers en busca de pruebas de la existencia de Bigfoot. Gimlin era escéptico, pero el viaje parecía divertido, así que aceptó ir. Armados con una cámara de vídeo alquilada, se adentraron en la naturaleza. Aquí fue donde ocurrió. Este es el arroyo Bluff. Llevaban varios días viajando por el bosque protegido. Estaban unos 80 kilómetros al norte de Willow Creek. Esto está en mitad de la nada. Según su relato, los hombres llegaron a una curva en el arroyo cuando, de repente, vieron lo que creyeron que podía ser la criatura. Patterson se emocionó con razón. Pero enseguida se tranquilizó y cogió su cámara de la bolsa. Corrió por el rocoso cauce del arroyo en dirección a lo que habían visto. Patterson se paró a unos 30 metros y se arrodilló con la cámara. Grabó todo un rollo de película. Luego los dos hombres vieron cómo la criatura desaparecía entre los árboles. Y enseguida se marchó. Lo único que dejó fue un olor fuerte como el de la mofeta. Una prueba de que aquello no fue un fraude, sino un pie grande. Fuera lo que fuera, las imágenes de Patterson y Gimlin han sido motivo de debate durante décadas. Quienes buscan la verdad en este polémico vídeo de aficionados suelen fijarse con la imagen característica capturada en el fotograma 352. Esa única imagen debería bastar para que todo el mundo creyera en Pie Grande. Miren la forma de ese músculo. Eso no se puede imitar con un relleno. Miren la consistencia del pelaje. Esto es de verdad. Quizás. Pero el argumento dio un giro cuando en 2002 un fabricante de disfraces afirmó haber cosido el traje para Roger Patterson, aunque no hay pruebas reales que sustenten esa historia. Entonces, ¿es un fraude o no? Bueno, en el debate no se suele mencionar un detalle del tamaño de King Kong sobre la expedición de Patterson y Gimlin. Después de que la criatura desapareciera en el bosque, los hombres afirman que encontraron una huella impecable que había dejado allí y sacaron un molde. La huella que trajeron es excepcional. Muestra una hendidura en el talón, donde Pie Grande hundió el pie en el suelo blando, y una marca de presión diferente hacia la parte frontal del pie. Eso no se puede falsear. Por supuesto, hay escépticos. Muchos creen que Roger Patterson preparó la película como un plan para ganar dinero. Y en ese sentido, tuvo éxito. Creó una fuente de ingresos que sigue funcionando. En los años posteriores a su viaje más importante, las desavenencias económicas pusieron fin a la amistad entre Roger Patterson y Bob Gimlin. Pero en 1972, cuando Patterson estaba en el lecho de muerte, su viejo amigo le visitó y enterraron el hacha de guerra. Willow Creek sigue siendo la meca de los avistamientos de Bigfoot.
y lo han aprovechado para tener un museo y festivales dedicados al grande y peludo bípedo que puso al pueblo en el mapa. Desde un lugar en California que esconde una bestia legendaria, viajamos a Canfranc, en España, un punto en el centro de una batalla contra un enemigo muy real. En los años 40 había una estación de tren cuyo emplazamiento en la frontera con la Francia ocupada por los nazis se convertía en el lugar ideal para una operación de espías aliados. Estaba dirigida por un agente de aduanas que arriesgó su vida para darles a los aliados la ventaja necesaria en las horas más críticas de la Segunda Guerra Mundial. La estación de los espías. Los Pirineos dibujan la frontera que separa España de Francia. A casi 1.200 metros de altura en el lado español, se encuentra Canfranc, un pueblo de unos 500 habitantes. Aunque no lo parezca, este pequeño pueblo alberga lo que fue una de las mayores estaciones de tren de Europa. La Estación Ferroviaria Internacional de Canfranc, que funcionó desde 1928 hasta 1970. Hoy se encuentra desierta, pero en su época fue el centro de una vía crucial que unía París y Madrid. Y en los meses anteriores al día D, también fue la puerta de entrada de información secreta que allanó el camino a la victoria aliada. Corría el año 1940. España había firmado un acuerdo con los nazis para que estos gestionaran la estación de Canfranc. Y esta funcionaba como un reloj. El francés Albert Lelée era un agente de aduanas que parecía ser un empleado obediente, pero no lo era. Era miembro de la resistencia francesa. Este fue el campo de batalla de Albert Lelée. Él pidió irse con la resistencia como soldado, pero la resistencia le dijo que se quedara en la estación de Canfranc, donde sería más útil. Lelée se impuso la misión de engañar a los nazis en cualquier ocasión. Durante la guerra ayudó a cientos de refugiados judíos que escapaban de la Francia ocupada, ocultándolos en la estación y pasándolos a España. Sus esfuerzos le llevaron a ser comparado con Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó a 1.200 judíos de una muerte segura. Una de las claves de la exitosa operación de Lelée fue el tamaño de la estación. Su edificio principal tiene la longitud de 2 campos de fútbol y no escasearon escondites para los refugiados que esperaban para cambiar de tren. Como podéis ver, esta estación es inmensa. Más de 200 metros de longitud, 365 ventanas, más de 150 puertas, galerías subterráneas. Lelée conocía perfectamente cada recoveco de esta estación y podía esconder a los refugiados judíos. En 1943, Lelée también dirigía una operación para suministrar información sobre la enorme red de defensa que los alemanes estaban construyendo en la costa norte de Francia. Los mensajeros de la resistencia llegaban en trenes desde Francia con información. Lelée tenía que recoger los documentos y fotos que los mensajeros escondían en varios lugares de la estación y luego dárselos a espías que tomaban trenes a España. Todo sin ser detectado. El ancho de vía francés y el español eran distintos. Por lo tanto, los trenes franceses paraban en la estación y los pasajeros se intercambiaban a los trenes españoles. Aprovechaban ese momento de cambio para introducir esos documentos que iban desde Canfranc a Zaragoza y de Zaragoza a San Sebastián, y de San Sebastián a Londres. La operación encubierta de Lelée en Canfranc continuó durante meses. Él y sus colaboradores lograron librarse de todos los peligros y mantuvieron el flujo de información de la Francia ocupada a Inglaterra. Su trabajo sería de gran ayuda el año siguiente. Pero en noviembre de 1943, Lelée recibió información de que su operación estaba en peligro. Les habían descubierto. Los nazis fueron a por él y a por su familia. Sin embargo, gracias a los contactos de Lelée, su familia pudo escapar de Canfranc y llegar hasta Argelia, donde permanecieron el resto de la guerra.
Después de la victoria aliada, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, le ofreció a Lelé un puesto en el gobierno francés. Albert se lo agradeció, pero dijo que no. En vez de eso, volvió a su antiguo trabajo en la estación de tren, diciéndole a quien le llamaba héroe que él simplemente hizo lo que debía. La estación de Canfranc se cerró en 1970. La mayoría de viajeros cruzan los Pirineos en coche. Pero la estación de Canfranc podría tener una nueva vida, porque el alcalde del pueblo está intentando transformarla en un hotel de lujo. El hotel homenajeará la dramática historia de la estación para que las futuras generaciones conozcan a quienes arriesgaron sus vidas aquí, luchando por la libertad. Investigar estructuras abandonadas puede desvelar mucho sobre nuestra historia. Y a 3.700 kilómetros al sureste, en Egipto, no fue una estación de tren, sino un templo, lo que quedó abandonado y olvidado durante siglos por las arenas del tiempo. Por suerte lo desenterraron, pero volvió a estar en peligro. Y los ingenieros tenían que moverlo o perderlo. Moviendo una montaña. A 850 kilómetros del Cairo, el desierto del sur de Egipto es una extensión baldía de arena y rocas que se eleva a ambos lados del río Nilo. En la antigüedad, esta región se llamaba Nubia. Los egipcios construyeron aquí monumentos imponentes, como los colosales templos de Abu Simbel. Después de la caída del imperio egipcio, Abu Simbel acabó enterrado en las arenas del desierto durante casi 2500 años. Es decir, hasta el año 1817, cuando, según la leyenda, el artista de circo y explorador italiano Giovanni Belzoni llegó a la llanura de Nubia buscando hacerse rico. Había oído historias de otro explorador sobre templos perdidos en esta parte de Egipto, y esperaba que esos templos estuvieran repletos de tesoros. Belzoni ya había tenido suerte al encontrar antigüedades valiosas anteriormente, pero creyó haber encontrado oro cuando conoció a un niño que decía saber el lugar exacto de los templos ocultos. Es cierto que no era la fuente más autorizada, pero Belzoni no tenía nada que perder. La historia cuenta que el niño condujo a Belzoni a un terreno aparentemente normal y le dijo que empezara a excavar. Belzoni se puso a cavar y a cavar hasta que finalmente alcanzó una losa de piedra oculta bajo la arena. Lo que había debajo de ella eran los restos de un antiguo complejo de templos que se conocería con el nombre de Abu Simbel. El doctor Abdelmonef Said ha estudiado Abu Simbel a fondo. Miles de hombres tardaron 20 años en construir Abu Simbel. Imagínense a 2 generaciones de estadounidenses construyendo el Empire State Building, y así empezarán a entender lo enorme que fue este proyecto. Los templos fueron construidos por uno de los faraones más poderosos de la historia, Ramsés II. Durante su reinado, que empezó en el 1279 a.C., participó en guerras en todo Oriente Medio y luego se centró en África. Ramsés construyó Abu Simbel para advertir a sus vecinos nubios de que su poder y fuerza militar se extendían por todo el Nilo. Para reforzar ese mensaje, Ramsés mandó construir 4 estatuas de 20 metros de su figura, sentadas sobre sus enemigos derrotados. 2 milenios después, las cabezas de esas estatuas fueron lo que vio Belzoni al empezar a desenterrar los templos. Convencido de que había tesoros dentro y obsesionado con encontrarlos, Belzoni contrató a soldados para que le ayudaran a cavar. Tras 4 años de lucha constante contra la arena, descubrió la entrada al gran templo de Ramsés. La leyenda dice que Belzoni bautizó el complejo como Abu Simbel, en honor al niño que le condujo hasta él. En el sur de Egipto, los templos de Abu Simbel son una prueba del poder del imperio egipcio bajo uno de sus más importantes faraones, Ramsés II. Pero tras la caída del imperio egipcio, el desierto invadió el complejo y lo sepultó bajo montañas de arena.
El explorador Giovanni Belzoni fue la primera persona en atravesar el umbral del templo en miles de años. Y esperaba encontrar una riqueza inimaginable. Pero Belzoni se conformó con soñarlo. Porque no había oro, ni joyas, ni arte para vender. Nada. Sin embargo, encontró una serie de cámaras. Y cada pared estaba cubierta de jeroglíficos que describían las numerosas conquistas de Ramsés. De hecho, se cree que los relieves de las paredes de Abu Simbel son el registro detallado más antiguo de una batalla. Belzoni también descubrió 4 estatuas de deidades. Ra-Horakhti, el dios del sol. Amun, el dios del aire. Ptah, el dios del inframundo. Y por supuesto la versión divina del propio Ramsés. Hay una obertura directa entre el exterior del templo a esta sala que deja pasar la luz del sol. El templo tiene un doble propósito misterioso, pero si no estás aquí en el momento justo, te lo pierdes. Cuenta la leyenda que los templos estaban diseñados para que 2 veces al año, en el cumpleaños de Ramsés, el 22 de febrero, y en la fecha de su coronación, el 22 de octubre, el sol iluminara 3 de las 4 estatuas del santuario central. ¿Por qué solo 3 de las 4? Pues no fue un error, ni mucho menos, por favor. Explíquelo, doctor. El dios que permanecía a oscuras era el dios Ptah, el dios del inframundo. Ah, porque en el inframundo no hay sol. Vale, ya lo pillo. Durante los siguientes 150 años, los arqueólogos investigaron el lugar. Pero en los años 60, la construcción de la presa de Asuán río abajo amenazó con acabar con la zona. Los ingenieros vieron que la presa inundaría la zona de Abu Simbel. La maravilla arqueológica se podría dañar o perderse para siempre. Así que idearon una solución brillante, aunque agotadora. Mover Abu Simbel a 200 metros del río y subir 64 metros, bloques de 20 toneladas, uno a uno. Lo que es aún más impresionante es que en el nuevo emplazamiento los ingenieros lograron realinear los bloques perfectamente para que el sol siguiera iluminando las estatuas. Eso permitió que los expertos siguieran estudiando Abu Simbel como si nunca lo hubieran movido. La leyenda dice que este enorme complejo, construido por un hombre que decía ser un dios, fue salvado por un niño, un artista de circo y un equipo de ingenieros que literalmente movieron montañas. Desde un antiguo templo en honor a la vida de un rey nos dirigimos 4.600 kilómetros al este, a un antiguo lago que curiosamente no alberga ninguna vida. En los últimos años, los científicos han descubierto los verdaderos orígenes y las extrañas características de este lugar peculiar, y lo que están averiguando es algo de otro mundo. Lago alienígena. Con sus 116 millones de habitantes, el estado occidental de Maharashtra es el segundo más poblado de la India. Los visitantes llegan atraídos por la capital, Mumbai. Pero a solo 400 kilómetros de esa bulliciosa ciudad se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la India. Este es el lago Lonar. Este lago, de 1,5 kilómetros de ancho, está rodeado de una vegetación exuberante. Pero sus aguas son otra historia. Un examen más exhaustivo de esta agua aparentemente sin vida y la leyenda que le rodea revelan que este no es un lago normal. Se encuentran referencias sobre la importancia espiritual del lago en textos religiosos del 1500 a.C. Eso podría explicar por qué está rodeado por 10 templos, algunos de los cuales hoy están en ruinas. Los templos fueron construidos durante la dinastía Chalukya en el siglo IX, con el objetivo de utilizar los supuestos y míticos poderes curativos del lago. Hoy en día las estructuras siguen atrayendo a devotos y a curiosos. Los peregrinos viajan al templo Gomukh para bañarse en el canal que corre por el interior. También está el templo Daitya Sudhan, conocido por los relieves subidos de tono de sus paredes.
Pero además de las esculturas picantes, el templo Daitya Sudán está dedicado al poderoso dios que, según la leyenda hindú, creó el lago Lonar. En la leyenda, un demonio llamado Lonasura atormentaba a los lugareños y un joven llegó para rescatarles. El joven era un dios, el dios Vishnu, disfrazado. Vishnu y Lonasura libraron una batalla épica. Esta acabó cuando Vishnu le asestó un fuerte golpe que hizo temblar la tierra y envió al demonio al inframundo, dejando atrás un inmenso cráter. El cráter se llenó con la sangre de Lonasura y el agua turbia del lago se debe a su carne descompuesta. Bueno, tal vez no sea el mejor sitio para nadar. El nuevo lago se llamó Lonar en honor al demonio fallecido. Durante generaciones, la leyenda bastaba para explicar la creación del lago Lonar. Pero en los años 60 los científicos empezaron a investigar otras opciones. Averiguaron que la tierra de la zona descansa sobre una roca de lava endurecida llamada basalto, restos de erupciones que tuvieron lugar hace más de 65 millones de años. Esto hizo pensar a algunos geólogos que el lago Lonar era un cráter volcánico. Parece una teoría sólida, pero resulta que estaban equivocados. Fue en 1973 cuando se confirmó el verdadero origen del lago Lonar. Un equipo de científicos descubrió que, a diferencia de la tierra que lo rodea, la cuenca del lago está compuesta de masquelinita, un cristal natural que solo se forma cuando un objeto grande como un meteorito se estrella contra la Tierra a gran velocidad. Hace unos 52.000 años, un meteorito cayó en la zona de Lona a hipervelocidad. Eso significa que viajaba a 90.000 kilómetros por hora. De un extremo a otro, la depresión mide casi 1.800 metros y la profundidad de la cavidad es de casi 140 metros. Fue una gran explosión, tal vez 300 veces más fuerte que una explosión nuclear. Este fue el único cráter de impacto conocido en la Tierra contra roca basáltica, el tipo de roca que se encuentra en la Luna. Explorar este cráter es como ir a la Luna, sin el largo viaje y las teorías de la conspiración. Sin embargo, un examen más exhaustivo de la extraña mezcla de agua salina y alcalina del lago ha revelado algo inquietante. Algo que podría arrojar luz sobre nuestra propia conexión con la vida extraterrestre. Como no viven peces en él, todos creían que el lago estaba vacío de vida más allá de las algas, pero había que examinarlo detenidamente. Esta agua es muy salina y alcalina, y la supervivencia de cualquier ser vivo es difícil. Pero hace unos años, unos investigadores indios encontraron unas bacterias magnéticas presentes dentro del lago. El nombre técnico y un poco macarra de estas bacterias es extremófilas. Son básicamente organismos que viven con temperaturas, acidez, alcalinidad o concentraciones extremas de químicos. Algunos científicos creen que es posible que bacterias similares, desde las que se desarrolló la vida terrestre, llegarán aquí de la misma manera, a través de meteoritos. Tal vez nuestros ancestros más remotos eran extraterrestres. Hayamos venido o no de las estrellas, algunos científicos creen que estudiar las bacterias del lago Lonar puede ayudarnos a entender la galaxia en general. Pero mientras tanto, el lago es un lugar increíble y está aquí, en la Tierra. Hay lugares que esconden algo muy preciado, que creíamos haber perdido, y que nos descubren algo que nunca podíamos haber imaginado. Lugares en todo el mundo que, si examinamos con detenimiento, descubrimos las increíbles leyendas que les rodean. Soy Josh Gates. Viajad con espíritu aventurero. Os veo próximamente en Lugares Legendarios.